Y Diego un poco también nos había anticipado lo que está pasando puntualmente en Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo sabe. Se cuadruplicaron los casos de infectados por coronavirus en tan solo 3 días. ¿Qué es lo que sucede o qué explicación le podemos encontrar? Le pregunto ya mismo esto a Nora Bar. ¿Cómo estás, Nora? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, recibirte en Más Info. ¿Qué explicación están dando? ¿Qué es lo que dice el intendente? Bueno, lo que pasa es que yo no tengo las declaraciones del intendente, pero están las cifras que empezaron el 2 de marzo, o sea, más o menos cuando empezamos nosotros, porque nosotros empezamos el 3 de marzo con el primer caso, ellos el 2 de marzo tenían 2 casos, el 5 de marzo 11 casos, el 8 de marzo 105 casos, wow. El 11 220, el 14, 613, el 17, 1700, y de 1700, en 3 días, del 17 al 20, pasaron a 7102 casos. O sea, se cuadruplicaron la cantidad de casos. Es una propagación impresionante. Y el tema es que, bueno, en Nueva York, si bien ahora se tomaron medidas como cerrar todos los espectáculos en Broadway, también ahora recientemente, hace 1 o 2 días, cerraron las clases y tomaron las medidas que se están tomando en muchas partes. Times Square está vacío, ¿eh? Hoy veía imágenes, no hay nadie circulando. Claro, pero lo hicieron tarde porque los epidemiólogos están estudiando la diferencia que hay entre una semana antes o una semana después. Por ejemplo, hay varios modelos de computadora que están ensayando los estadísticos y los matemáticos que trabajan siguiéndole las huellas a las epidemias, que muestran que si uno se demora una semana puede tener 40% más de casos. E incluso eso es una de las críticas que se le hizo a la reacción en China. Hay que tener en cuenta que ellos estaban trabajando con un virus absolutamente desconocido y entonces tuvieron que tomar decisiones con información muy incompleta. Pero una de las críticas que se hace es que China se demoró alrededor de 2 semanas o más en decretar la cuarentena en Wuhan. Un poco una respuesta estás dando, Nora, a las personas que dicen, bueno, ciertas medidas no serán demasiado drásticas o anuncios muy pronto. Bueno, más vale más que menos en estos casos, claramente, según lo que vos estás diciendo, ¿no? Esto lo están demostrando todas las ciudades. Lo mismo ocurre en Italia. En Italia estuvo circulando el virus sin que se tomaran medidas firmes. Se hicieron ferias de la moda, ferias del diseño, donde llegaba gente de todas partes del mundo, y ahora se les produjo una situación que se les fue de las manos, ¿no? Se atribuye a eso y también a la edad promedio de la población, que en Italia es muy elevada, tiene un sector de personas de 70, 80 años que es muy grande, pero también a que ellos dejaron que el virus siguiera propagándose sin tomar. Cuando empezaron a tomar las medidas, ya había muchísimos contagios, porque hay que pensar que todos estos casos que nosotros vemos confirmados son la punta del iceberg, porque al mismo tiempo el virus puede tardar, en el 90% de los casos, tarda alrededor de 5 días, 4, 5, 6 días en comenzar a dar síntomas. Y puede ser infeccioso durante 14 días. Y también hay personas que son asintomáticas y pueden transmitirlo. Entonces, debajo de esa punta del iceberg, que son las personas que tienen síntomas y que se les hace el test y se confirma, hay una cantidad de otras personas que pueden tener síntomas muy leves y no consultan con el médico, o pueden todavía no haber tenido síntomas y que después se van a manifestar, ¿no es cierto? Nora, ¿qué tal? Buenas tardes. Nora, Nueva York es una ciudad que tiene una infraestructura científica muy importante. Tiene el hospital de NYU, Bellevue, que es buenísimo, grande, amplio. Además de toda una cantidad de universidades y escuelas de medicina muy importante. ¿Qué están haciendo todos estos científicos, todos estos hombres y mujeres que trabajan en una comunidad científica y científica médica y de la salud tan importante y líder a nivel mundial? Sí, hay cosas inexplicables. Y hay 2 casos en particular que son bastante inexplicables. Estados Unidos
y el Reino Unido. El Reino Unido tiene lo que se considera el mejor sistema de salud pública o el sistema, digamos, rector en materia de salud pública y sanitarismo en el mundo. Y sin embargo, también se retardaron muchísimo en tomar medidas, lo tomaron como algo que era otro coronavirus, porque como se conocen 4 que son bastante inofensivos y solamente producen resfrío común, se confiaron y, bueno, tuvieron que dar un volantazo hace 2 o 3 días y empezar a tomar estas medidas draconianas. Y en el caso de Estados Unidos, que es el país de mayor inversión en ciencia, es una máquina científica poderosísima, pero el tema de que la salud sea completamente privada les jugó en contra. Incluso, mira lo que ocurrió, el CDC se demoró en desarrollar, porque ellos querían tener un test que fuera de desarrollo propio. Entonces tardaron en desarrollarlo, no querían utilizar otro, y cuando lo tenían, resultó que tenía problemas y no detectaba bien los casos. Entonces, cuando ellos registraron o catalogaron el primer caso confirmado, hicieron la secuencia genética del virus que recuperaron en esa muestra, pudieron comprobar que había estado ya propagándose por debajo del radar en los Estados Unidos durante 6 semanas. Tremendo. Lo importante y ahora, es tiempo, ¿no? La progresión de los casos en los Estados Unidos es impresionante. Por eso el caso este de Nueva York, también en California, se está propagando mucho, y ellos digamos, las previsiones que están haciendo desde el punto matemático, que sabemos que nunca en este tipo de casos son concluyentes, porque en la propagación de una epidemia participan desde las medidas que toma el Estado, los sistemas sanitarios, la atención que reciben los pacientes y lo que hace cada persona individualmente, pero las predicciones que les están dando los modelos matemáticos son tremendas, están hablando de millones de casos. Gracias, que podrían producirse en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por tu contacto, muy amable. Al contrario, un gran abrazo. Gracias, Nora Barr, con toda la información y tan precisa como siempre. Ahora, interesante lo que nos decías antes, Diego, cómo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está confirmando que tienen que luchar contra la pandemia, pero sobre todo contra el miedo de la gente. Y no es para menos. Te cuento una cosa fundamental desde lo político, ¿no? Complementando lo que dice Nora. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, acaba de ser citado peleándose con Trump, pidiendo 15.000 respiradores hoy. 15.000. 15.000, hace instantes. Primero se pelea con Trump porque le dice, libérame los recursos del ejército, de medicina de ejército, el ejército más grande del mundo. Tiene el conjunto de médicos más grande del mundo, de médicos militares más grande del mundo. Mirá, es muy grave lo que estás diciendo. Estás diciendo que el alcalde de Nueva York Bill solamente... de Blasio, no Chris Cuomo. Chris Cuomo es el gobernador del estado. York, exactamente. Lo que digo es, para que ustedes tengan una idea de la gravedad de lo que está diciendo Diego, ¿por qué, por ejemplo, Alemania, a pesar de que tuvo muchísimos infectados, tuvo muy baja cantidad de personas que fallecieron por el coronavirus? Punto número 1, por la cantidad de respiradores. ¿Saben cuántos respiradores tiene Alemania? 25.000, contra 7.000 que puede tener Francia. ¿Vos me decís que está pidiendo 15.000 respiradores? Para su ciudad, es alcalde de la ciudad, ni siquiera en todo el estado, porque el estado de Nueva York es un foco de coronavirus. En su ciudad, él dice, necesito máscaras, indumentaria médica, equipo de protección para mis médicos y necesito 15.000 respiradores. Los acaba de pedir hace instantes en declaraciones públicas y además aprovechó para pelearse con Donald Trump diciendo, recordemos que de Blasio es demócrata, Trump es republicano, recordemos eso. Pero acá hay grieta política. No debería haber. No debería haberla al menos. Lo fundamental acá es que de Blasio está pidiendo que le manden a los médicos militares de Estados Unidos, el ejército más grande del mundo, con la mejor medicina militar del mundo. Para allá. Tienen hospitales adentro de contenedores que los habilitan en 24 horas. Claro. Y está diciendo, por favor, mandame recursos. Y Trump no los está mandando. ¿Qué está pasando en Francia, puntualmente en París, con parisinos que la cuarentena cero? Bueno, se aprovechan de una... ¿De qué? No puede salir a correr. De un rulito de la ley. Los parisinos pueden salir a correr siempre que se mantengan a menos de 2 kilómetros de su domicilio.
¿Cómo? Bueno, resulta que la... No puede circular. Si circula, circula el virus. ¿Tan difícil es de entender? Los mismos corredores dicen salimos tempranos para no cruzarnos con gente, pero la realidad es que la ley, la normativa que regula la salida de casa permite que vos puedas circular a menos de 2 kilómetros de tu casa para la práctica